Anoche, Distrito de Nanan descubrió una nueva presencia sobrenatural que baila de manera extraña por los pasillos, mientras bota un balón de baloncesto. Según las investigaciones, la habilidad de esta presencia está relacionada principalmente con el sonido del balón al rebotar. Los superiores han nombrado a esta entidad como espíritu del baloncesto. Estimados estudiantes, deben tener cuidado a altas horas de la noche. Estaba acostado en la cama leyendo una novela, y de pronto, he transmigrado. Lin Hao, ¿por qué estás distraído? Levántate y responde. ¿Qué debes hacer si te encuentras con el espíritu nocturno por la noche? El espíritu nocturno por sí solo no tiene la capacidad de herir a otros, sino que usa la persuasión verbal para confundir a las personas y llevarlas a lo profundo del bosque, para que otras entidades las castiguen. Si te encuentras con un espíritu nocturno, simplemente ignóralo y vete de allí. Siéntate y presta atención. Esto tiene que ver con su propia seguridad. Cielos, este mundo es demasiado peligroso, ¿no? Realmente te puedes encontrar con fantasmas al caminar de noche. Hoy es el día en que probarán sus armas espirituales. Vamos, el mentor Chen Fan de Palacio de Tianji ya los está esperando en el patio. Lin Hao, arma espiritual de grado ordinario, con 3 ranuras de habilidad. Lin Hao, un arma espiritual común con 3 ranuras para habilidades. Tiene 3 ranuras para habilidades. Jajaja. Incluso el conserje de nuestra academia tiene 4 ranuras para habilidades. ¿Qué tipo de fenómeno es este chico? Jajaja. Bueno para nada. Además de tener calificaciones mediocres, ¿cómo es que hasta su arma espiritual es la basura más absoluta? Ya baja de ahí, es una pérdida de tiempo. Arma espiritual. Ranuras de habilidad. Estudiantes continúen, suban en orden. Rifle, arma espiritual común, 5 ranuras para habilidades. Vara larga, arma espiritual de grado superior, 6 ranuras para habilidades. Tijeras, arma espiritual común, 4 ranuras para habilidades. Según los recuerdos del dueño original de este cuerpo, este es un mundo extraño, y esta arma espiritual que se está evaluando ahora es la herramienta para luchar contra lo extraño. Mientras más ranuras para habilidades tenga un arma espiritual, más habilidades podrá poseer. Así que es eso. Espera, entonces, si yo solo tengo 3 ranuras, mi límite máximo es demasiado bajo. Mira tu sombra. Tu sombra tiene la habilidad de devorar lo extraño. ¿Por qué mi sombra es tan extraña? ¿Devorar lo extraño es en serio? Durante el ejercicio práctico, puedes buscar algo extraño para comprobarlo. ¿Esta sombra puede incluso hablar? Todos han terminado de evaluar sus armas espirituales primordiales. A continuación, realizaremos un ejercicio práctico en un dominio de bajo nivel. Esta prueba utilizará la cantidad de rocío de alma errante recolectada como criterio para calificar sus resultados. El que recolecte más obtendrá una perla de alma de nivel verde. Una perla de alma de nivel verde vale más de $10.000. Sería una gran fortuna conseguirla. Seguramente habrá muchos entes extraños en el dominio de bajo nivel. Es la oportunidad perfecta para verificar lo que dijo la sombra. No. ¿Será que esta sombra puede predecir el futuro? Ve a lo profundo del bosque y busca la anomalía de la niebla blanca. Te mostraré mi poder. ¿La anomalía de la niebla blanca? Eso es una anomalía de nivel blanco. Si las cosas salen mal, alguien podría no regresar. Confía en mí, estoy aquí. Claro, porque suena como un jefe dominante. Pero sombra, realmente, no tengo vidas de sobra para jugar contigo. Vaya, realmente me encontré con la anomalía de la niebla blanca. No puede ser, no puedo moverme. Sombra, ¿a dónde te fuiste? Sal rápido a ayudarme. ¿No dijiste que eras muy poderoso? Hace poco que viajé a este mundo, ¿y ya voy a terminar aquí? Increíble. Ese sombra realmente puede devorar anomalías. ¿Qué clase de cosa eres? Has obtenido la habilidad de la anomalía de la niebla blanca. ¿Por qué mi mano se ve tan familiar? Así es,
es igual a la mano de la anomalía de la niebla blanca de hace un momento. Se supone que las habilidades de una anomalía solo se pueden usar tras convertirse en perlas de alma, al ser absorbidas por la ranura de habilidad de un arma espiritual. Pero ahora que Sombra devora la anomalía, me permite usar su habilidad directamente, sin necesidad de perlas de alma, sin necesidad de ranuras de habilidad. Esto es cambiar el destino por completo. Con esta capacidad de crear niebla blanca, el primer lugar de esta vez será mío. Profesor Chen, esto es lo que recolecté de rocío de almas errantes. Mayor, eche un vistazo a lo mío. Esa es Baikimeng de la clase 1. Escuché que tiene 9 ranuras de habilidades, y sus padres también son maestros de espíritus. Entonces, ¿seguro será la número 1 esta vez? Señor, esto es lo que recolecté de rocío de almas errantes. Por favor, revíselo. ¿No es ese el fracasado que solo tiene 3 ranuras de habilidades? ¿Cómo puede un mediocre compararse con la diosa Meng Meng? Es una pérdida de tiempo. ¿Estás seguro de que lograste todo esto tú solo? Por supuesto. ¿Cómo es posible? Señor Chen, ¿ya puede anunciar los resultados? ¿Linao es el primero? ¿Cómo lo hizo? ¿No era un bueno para nada con solo 3 ranuras de habilidades? Lin Hao, sin ninguna duda, eres el primer lugar de esta ocasión. El perla de alma de grado 100 es tuyo. ¡Maldición! ¿Qué sucede con este chico? En este momento, quieres entregar esta perla de alma de extremo Xian para que tu propia sombra la devore. ¿Por qué siento que es como criar a un perro glotón? Aún no puedo dejar que te tragues esto. Debo tener alguna habilidad que pueda mostrar con orgullo ante los demás. Has obtenido la habilidad Destello de Luz Verde. ¿Destello de luz verde? ¡Qué buena habilidad! Ya tengo la capacidad de nebulización de la niebla blanca, lo cual es suficiente para salvar mi vida. Lo único que me faltaba era un método de ataque. Ahora que tengo a Destello de Luz Verde, con ataque y defensa, se puede decir que es una combinación bastante buena. El artefacto espiritual se ha expandido en una nueva dirección. Puede evolucionar de nuevo al absorber las perlas de alma correspondientes. ¿Incluso puede hacer eso? Se supone que las habilidades de las perlas de alma son fijas, pero ahora este artefacto puede mejorar sus habilidades directamente mediante perlas de alma, y además tiene tantas direcciones posibles. Tras las pruebas del artefacto espiritual y el combate real, ha salido la lista de seleccionados para Palacio de Tianji. Li Minju, Zhou Mengting, Sun Na y Shanghai. Todos los nombres mencionados hasta ahora tienen el talento para más de 6 ranuras de habilidades. Vas a quedar fuera, jaja. Y el último es Lin Hao. No estoy de acuerdo. Yo también tengo 6 espacios para habilidades. ¿Por qué Lin Hao puede entrar y yo no? Esa es la decisión de Palacio de Tianji y deben tener sus razones. Además, Lin Hao fue reclutado como un estudiante de admisión especial en Palacio de Tianji. Incluso alguien con talento de nivel celestial como Baikimeng podría no alcanzar ese estatus. Al entrar en Palacio de Tianji como admisión especial, recibirá muchos más recursos para su desarrollo que los demás. ¿Soy un estudiante de admisión especial? ¿Será porque mi desempeño en combate real fue sobresaliente? Los 5 estudiantes seleccionados. Vayan a casa a empacar sus cosas. Esta tarde vendrá un maestro espiritual especializado a recogerlos. Vaya, ¿quién era el que estaba actuando de forma tan arrogante hace un momento? Ese que decía que yo no sería seleccionado. ¿Por qué hay un inútil con solo 3 espacios para habilidades en nuestra clase? ¿Alguien con ese poco talento puede entrar a Palacio de Tianji? Lin Hao es un estudiante de admisión especial y es el hijo adoptivo de Lin Chen. ¿De Lin Chen? ¿El maestro espiritual que se sacrificó en el sector Fengmen? Tiene tan pocos espacios para habilidades. ¿Qué importa si es admisión especial? Una basura como él no debería estar en Palacio de Tianji. Oh, en mi clase también hay un estudiante con 9 espacios para habilidades. Cielos, ¿no es broma? ¿9 espacios para habilidades? Un talento así no entrará en la clase A. ¿Y cómo tuviste tanta suerte para que acabara contigo? Ese estudiante me preguntó por la asignación de clase de Lin Hao y finalmente solicitó estar en la misma clase que Lin Hao. Su nombre es Ji Wange. Ese nombre me suena familiar. Sí, Ji Wange.
¿No es aquel que fue el sobreviviente de la tragedia de la familia Nightmare? Es ella. Ahora que lo pienso, fue Lin Cheng quien la rescató. La mayoría de los seres extraños mantienen su forma humana, por lo tanto, algunas debilidades del cuerpo humano también pueden aplicarse a esas entidades. Ahora haré una demostración de una técnica básica de puño. Miren con atención. Las técnicas de combate se aprovechan mejor en la práctica real, así que busquemos a 2 estudiantes para practicar juntos. Lin Hao, tú y el estudiante Yang Wang harán la demostración. Profesor Jiang, usted está. ¿Qué sucede, estudiante Lin Hao? Teniendo una oportunidad de entrenamiento así, ¿acaso no quieres participar? Deja que estos humanos vean tu verdadero poder. Lo que la extraña niebla blanca te otorgó no es solo la capacidad de evaporarte. ¿No es solo la evaporación? Entonces, ¿qué más hay? Profesor Jiang, debo preguntar de nuevo, en caso de que ocurra algún accidente más adelante, ¿qué haremos? Conmigo presente, ¿qué tipo de accidente podría ocurrir? Incluso si sufres una herida grave, las habilidades del tutor Wang He, del aula de al lado, pueden recuperar a cualquiera que se haya ido. Profesor Jiang, quizás se equivoque en una cosa. No me preocupa salir herido yo, sino que me preocupa la seguridad de estudiante Yang. Ja. Ah. ¿Por qué Lin Hao es tan rápido? ¿Cómo puede ser tan fuerte su técnica física? Este aura. No hay duda. ¿Qué me sucede? Justo ahora, cuando me acerqué a Yang Wang, sentí que una intención violenta surgía dentro de mí. Parece que esta sombra me está provocando a propósito, e incluso intenta controlar mis pensamientos. Tengo que tener cuidado con esta sombra de origen desconocido. Es increíble que no pueda vivir en Palacio de Tianji, y todavía tenga que alquilar una habitación afuera. Oye, compañero, ¿estás aquí para alquilar una habitación? Yo vivía en el 1701. Pagué 3 años de depósito, pero ahora tengo que irme a otra provincia por trabajo, y tal vez no regrese en 1 o 2 años, así que puedo traspasártelo a ti. Es un departamento de 2 habitaciones y una sala. ¿Cuánto cuesta? Cuando yo lo alquilé eran $700 al mes, pero como es para un compañero de la escuela, digamos, que sean $50 al mes. ¿$50 al mes? Este precio es algo que ni en sueños se podría imaginar en Ciudad de Yucheng. ¿Tienes fotos? Bien, la casa se ve bien. Me quedo con ella. Vaya. ¿De dónde viene ese llanto? No hay nadie en la sala. Cielos. Hay algo extraño aquí. Rayos. Algo extraño pasa aquí. Con razón esta casa era tan barata. Resulta que hay algo siniestro. Ah, menos mal. Solo es algo sobrenatural. Pensé que mi compañera creyó que perdió dinero y venía por la diferencia. ¿Por qué hay tanta ropa aquí debajo? Esto es... Li Zihan, estudiante de nuevo ingreso de Palacio de Tianji, en el año 2016. Se fue misteriosamente un año después. Qin Menghia, estudiante de 3er grado, en el año 2016. Ahora es responsable del gremio de maestros espirituales en Yucheng. Parece que esa presencia femenina es Li Zihan. Este espíritu femenino parece que solo asusta, pero no lastima. Pero bajo la vigilancia de Palacio de Tianji, no tiene sentido que algo así haya existido tanto tiempo. El gremio de maestros espirituales de Yucheng, puedo contactarlos por canales internos. Hola, soy Lin Hao, nuevo ingreso en Palacio de Tianji. He encontrado un alma que parece ser Li Zihan. Necesito saber la verdad, para liberar su alma de su prisión. ¿Te atreves a involucrarte en esto? Si resuelves esto, cuando vengas a Yucheng, te daré una perla de alma de nivel rojo. Una perla de alma de nivel rojo es difícil de obtener incluso con varios millones de dólares. Podría obtenerla solo con eliminar esta presencia. ¿Será tan sencillo? Ya que me he mudado aquí. Definitivamente me haré cargo. ¿Fue Li Zihan atacada por alguien? Y además, esto tiene que ver con Palacio de Tianji, ¿cierto? ¿Cómo pudo adivinar tanto?
¿De dónde salió realmente este Lin Hao? Sí, Xian. Le quitaron la vida, ni siquiera quisieron dejar en paz su alma. La promesa de la perla roja sigue en pie, solo encárgate del problema, no te conviene saber demasiado. Para que alguien a cargo de un gremio tenga tanto miedo, parece que este asunto es más turbio de lo que imaginaba. Palacio de Tianji. Esto se pone interesante. Antes de eso, lo que debo hacer es volverme más fuerte. Después de este mes de entrenamiento, todos han mejorado significativamente. A continuación, pueden elegir una perla de alma de nivel blanco para decidir su dirección de desarrollo y formar un equipo de maestros de espíritus. Venerable Zhao, soy Jiang Yu de la clase E del Palacio Humano. He traído hoy a los estudiantes a elegir sus perlas de alma de nivel blanco. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Jajaja. Él es Zhao Yuan. El cerebro detrás del incidente de Li Zihan es Zhao Chen, el nieto de Zhao Yuan. Aunque ha sido expulsado del Palacio de Tianji, se convirtió de inmediato en un alto ejecutivo. Mientras tanto, a Li Zihan le extrajeron a la fuerza su alma espectral, y ahora está encerrado en la habitación 1701. Esto está definitivamente relacionado con ese tal Zhao Yuan. Las perlas de alma de nivel blanco están en el primer piso. Pueden elegir libremente, pero solo pueden tomar una cada uno. No se les ocurra intentar ningún truco. Además, espero que tomen con seriedad la elección de la primera habilidad de su arma espiritual personal. Perla de alma espectral de lengua larga. Habilidad de transformación. Permite estirar cualquier parte del cuerpo a voluntad. Perla espiritual espectral de tierra. Habilidad de cobertura. Puede construir un muro grueso sobre la superficie. ¿Qué clase de basura es todo esto? Vaya, esto no está nada mal. Incluso cuando mi nivel aumente en el futuro, me será muy útil. Se ha extendido una nueva rama de ranura. Con la perla de alma de bronce extraño, el poder aumenta un 40%. Con la perla de alma de lengua larga extraña, el alcance de la luz negra aumenta un 30%. Con la perla de alma de claridad extraña, el ataque tiene cierta probabilidad de debilitar al enemigo. Cualquiera de las direcciones de avance es excelente. La primera dirección resulta ser incluso una habilidad defensiva. Ahora que todos los estudiantes ya han elegido su primera perla de alma, entonces, a continuación, comiencen a formar su propio equipo de maestros espirituales. Lin Hao, tipo ataque. Jiang Bai, tipo formación. Xu Xuan, tipo curación. Zhao Yumeng, tipo exploración. Ji Wan, desconocido. La alineación es decente, pero ese valioso estudiante de Ji Wange, con 9 ranuras de habilidad, ¿cómo es que terminó en el equipo con Lin Hao? A continuación, realizaremos una competencia de combate real entre equipos. 4 chicas hermosas. ¡Dios mío! Espera, ¿quién es ese hombre? Cuando ganemos en un momento, destaparé champaña para todos. Por la forma en que hablas, parece que estás seguro de que ganarás. Con mi nivel de ataque, es suficiente para aplastarlos. Este tipo es demasiado arrogante. En un momento, demostraremos la verdad con hechos. Si un árbol no se poda, no crece derecho. Si una persona no es disciplinada, se vuelve terca. Rayos. ¿Por qué vienen todos contra mí? Pero, esto me viene perfecto. Maldición. Es el destello Cian, una habilidad de nivel Cian. ¿Por qué no pude obtener yo esa perla de alma en aquel entonces? ¿Qué es esto? Li Jingmin. Viejo Wu, ¿dónde están ustedes? Hermano Liu, no te preocupes. Esta debe ser la segunda habilidad de Lin Hao, la niebla. No puede ser. ¿Cómo es que este chico no solo tiene el destello Cian, sino que también tiene una habilidad de niebla? Acérquense todos a mí. Las técnicas de combate de ese chico son muy fuertes. Tengan cuidado de que no nos derrote uno por uno. Bien. Aquí voy. Ay, qué aburrido. Parece que pelear contra estos estudiantes ya no me ayudará a mejorar mucho más. Es más interesante pelear contra lo sobrenatural. He encontrado a la primera persona. 83. No. Ah, lo encontré. La ruta 444, ¿eh? Ya viene. ¿Quién está ahí? Tranquilo, soy estudiante de la Palacio de Tianji. Por tu apariencia, eres un novato de primer año. ¿Acaso quieres que te castigue? ¿De verdad crees que puedes obtener la perla de alma de nivel verde? Caja. Bueno, no estoy muy seguro, pero solo quería intentarlo. ¡Qué tonto! Será perfecto para usarlo como carnada y ver qué tan peligrosa es esta entidad. ¿Está bien?
Me llamo Xue Qi. Esta ruta 444 es un autobús espectral que oficialmente no existe, es una entidad de nivel verde, así que a partir de ahora, sigue mis órdenes. Si haces algo estúpido, te haré pagar. ¿Qué están esperando? Suban al autobús. Esperen. ¿Dónde está el dinero? Señor conductor, no tengo cambio. Tenga. Señor, ¿por qué no enciende las luces? A algunos pasajeros no les gusta la luz. Como que no hay nadie. Tendré que esperar el siguiente. Vieja molesta, me haces perder el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la anciana de cabello plateado no subió al autobús? ¿Por qué dijo que no había nadie a bordo? ¿Acaso? Señor, quiero bajar. Han pasado 10 segundos. La puerta debe cerrarse. De lo contrario, cosas invisibles subirán. Maldición. ¿Por qué dudas? Señora, ten cuidado. Tú. Señor Xue, no hagas nada estúpido. Todos somos pasajeros. Hay un cementerio cerca de aquí. ¿Estás seguro de que quieres bajar? No le tengo miedo a los criminales. Espera a la siguiente parada. Señorita, ¿no crees que deberías darte un baño? O podrías sentarte detrás de mi amigo. Tienes un olor extraño. No me resulta nada agradable. Vete al diablo. ¿Por qué de verdad hay un olor? Se siente como el hedor de algo en descomposición. Hay un cementerio cerca. Entonces ella. Maldición. En cada estación donde quiero bajar, me detienen entes extraños de forma inexplicable. La próxima parada será tu única oportunidad para escapar. El auto no tiene gasolina. Iré a cargar combustible. Esta es la oportunidad. Debo bajar del auto deprisa. Pero con tantos entes extraños aquí al lado, si bajo ahora, es posible que vuelvan a detenerme. Junior, invoca rápido tu arma espiritual vital, usa tus habilidades y bajemos juntos esta vez. Va, este tipo de verdad cree que no entiendo nada. Un arma espiritual para estos entes es como la sangre para un tiburón. En esta situación, el primero en invocar su arma espiritual vital será el primero en ser atacado por la horda de entes. ¿Quieres jugar conmigo? Todavía eres un novato. Esto es la vaporización. Este sujeto realmente es un tonto. Seguro ya invocó su arma espiritual vital. Esa horda de entes ya debe de haber sido atraída hacia él. Debo invocar un escudo para protegerme y salir de aquí de inmediato. Tú, ¿a dónde crees que vas? ¿Qué está pasando? ¿Los entes no fueron atraídos? Menos mal que tengo la habilidad de marea de sangre. Puedo ocultar mi energía vital para confundir el juicio de las criaturas. Es el destello verde. Xinsheng, ¿te has vuelto loco? En lugar de huir para salvarte, ¿decides atacarme? Xue Qi, ¿aún recuerdas a una chica llamada Li Zihan? Li Zihan. Parece que fue aquel estudiante de primer año de Palacio de Tianji en el 16. Tan orgullosa, y al final no terminó siendo humillada por todos nosotros. Incluso causó que me suspendieran de Palacio de Tianji por 2 años enteros. Si te atreves a interponerte en mi camino, entonces acabaré contigo también. Duele mucho. Lárgate. Piel de cobre. Es digna de la habilidad de un ser sombrío de nivel verde. Tiene mucha fuerza. ¿Cómo puede ser tan anormal la fuerza de este estudiante de primer año? ¿Acaso él también absorbió la perla espiritual de un ser de bronce? Maldición, el tiempo de la marea de sangre ha terminado. Esa persona viva quiere salir. Quiero devorarlo. Estudiante de primer año, te lo ruego. Déjame salir de aquí. Si logro sobrevivir, puedo garantizar que al terminar este viaje, podrás elegir la perla espiritual de nivel rojo que quieras. Créeme, mi padre es el segundo al mando de un grupo de maestros espirituales. Li Zihan, en aquel entonces, ¿acaso no te rogó así? Esa mujer cruel de Li Zihan no se había ido ya. Zhao Chen investigó que no tenía ninguna influencia. ¿Quién eres tú realmente? ¿Por qué está pasando esto? Hey. No. Es el aroma de un ser vivo, huele delicioso. No, por favor, no. No lo hagas. Ja. Me das una sensación un poco especial. ¿Quieres saber a dónde irá este vehículo al final? Si dijera que quiero saberlo, ¿me llevarías a la fuerza?
Ja, 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 ja. Realmente eres muy interesante. ¿Cielos? ¿Acaso he llamado la atención de este rey sombrío? Oye, apenas tengo 16 años, aún tengo mucho por vivir. Tienes un aura que me gusta mucho. Tal vez debería llevarte conmigo. De lo contrario, podría arrepentirme después. Oye, no quiero mezclarme con seres como ustedes. Fuera. Así que él estaba ahí. Ah, espera. Viejo conductor, ¿a dónde llevarás a todos estos seres extraños? Bueno, ¿para qué pregunto eso? ¿No intentarás llevarme de nuevo por haber hablado? A mi territorio. Zueki se ha ido. Este veterano conductor, que se atrevió a arrancar frente a las narices de Palacio de Tianji, e incluso pudo hablar conmigo de forma normal. ¿Qué nivel de entidad extraña es él? Zueki se ha ido. Sí. ¿Qué clase de perla de alma necesitas? Impresionante. En lugar de preguntar directamente sobre el fin de Sue Chi, me pone a prueba con las perlas de alma. Evita sospechas y me deja una salida al mismo tiempo. No se puede esperar menos de la responsable del gremio, una perla de alma de entidad extraña de bronce, y una perla de alma de entidad extraña de orca. Lo de Zueki realmente tiene que ver con él. La versión oficial dice que una entidad de la Ruta 444 acabó con Zueki, pero un maestro espiritual de segundo nivel. ¿Cómo podría no tener poder para protegerse? Efectivamente, no es una coincidencia. Hola, ¿eres maestro Chen? Disculpa, quería preguntarte si tienes alguna perla de alma de entidad de orca. Entiendo. Quisiera comprar una. Ahora que tienes la perla de alma de entidad de orca, has decidido entregarle esta perla de nivel rojo a tu propia sombra. Al consumir tu arma espiritual primaria, se generará un nuevo espacio de habilidad. ¿Abrir un nuevo espacio de habilidad? Es posible hacer eso. Ya no tendré que soportar las burlas por el resto de mi vida por tener solo 3 espacios de habilidad. Esta vez, al consumirla, también debería obtener la habilidad de los grilletes. Es muy fuerte. ¿Es esta la sensación de una anomalía de nivel rojo? Siento que solo con este cuerpo físico podría derrotar fácilmente a 10 versiones mías de antes. Probaré ahora la habilidad de las cadenas. He oído que las cadenas pueden crear un campo de gravedad a mi alrededor. La gravedad ha aumentado 5 veces. Una persona normal ni siquiera podría mantenerse en pie, e incluso las anomalías se volverían sumamente lentas. Es impresionante, algo fuera de lo común. Me gusta, aunque la energía espiritual se agota bastante rápido. Con mi nivel actual de primer orden como maestro espiritual, solo puedo mantener el campo límite de las cadenas por 10 segundos. Es hora de abrir una nueva ranura para habilidades. Coloca tu arma espiritual sobre tu sombra. No me digas que también vas a devorar mi propia arma espiritual. Las primeras 2 perlas de alma son respectivamente las perlas de Qing Mui Wu, y la tercera ranura de habilidad aún no se ha ocupado, así que esta siguiente sería la 4ª ranura de habilidad. Esta sombra es realmente increíble, aún no ha terminado. La habilidad de luz negra ha subido de nivel, aumentando su poder en un 40%. Ahora se puede aplicar a la superficie del cuerpo para aumentar la defensa. La luz negra está muy bien, ahora tengo una habilidad de tipo defensiva. ¿Cómo es que siento que mi rostro también ha cambiado un poco? Vaya, cielos, ¿por qué me he vuelto más apuesto de nuevo? Esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Soy tan atractivo que ni yo mismo puedo creerlo. A partir de ahora no me atreveré a salir solo a la calle. Esperen un momento. ¿Por qué todas estas chicas no dejan de mirarme? ¿Qué están mirando? ¿Creen que ser guapo sirve para poner comida en la mesa? Ah, no es cierto. Parece que ser apuesto realmente puede ayudarme a que me mantengan. ¿De verdad hay alguien tan guapo en nuestra clase? Esta persona me parece algo familiar. Parece que la he visto en alguna parte. ¿Tú eres Lin Hao? ¿Cómo es posible que el único que me reconoció a primera vista fuera precisamente viejo Jiang Jiangyu? Sí, profesor Jiang.
soy yo. Ah, es cierto, ya decía yo a quién se parece a Lin Hao. Vaya, antes no se notaba. Pero resulta que Lin Hao de nuestra clase es sumamente guapo. ¿Acaso se hacía el feo a propósito? ¿Podría ser el heredero de algún gran grupo empresarial que solo busca a una chica ordinaria que lo ame de verdad? Ustedes tienen demasiada imaginación. Este muchacho, Lin Hao, no solo ocultaba su fuerza, sino también su apariencia. Debido a la gran cantidad de entes extraños, Palacio de Tianji no se da abasto, y los estudiantes carecen de oportunidades de combate real. Recientemente, Gremio Tianji ha asignado misiones a los alumnos para encargarse de algunas anomalías. Ustedes también pueden participar activamente, pero deben tener cuidado y conocer sus propios límites. Mi siguiente objetivo. Eres tú. Xiao Yun, ¿qué haces con ese cuchillo? De verdad no tengo nada que ver con ella, tienes que creerme. Cariño, ahora me perteneces para siempre. ¿Acaso esto intenta sugerir algo? La entidad del engaño es extraña, es experta en usar las debilidades psicológicas, todos mantengan la calma y protejan su corazón. ¿Quién está ahí? Soy un estudiante de Palacio de Tianji, y acepté esta misión. ¿De verdad eres estudiante de Palacio de Tianji? Wang Hao, activa la cortina de luz. Por su apariencia, parece que realmente es un estudiante. Nosotros también aceptamos la misión de Palacio de Tianji. Para venir a resolver esta anomalía mental, dime hermano, ¿cómo te llamas? Me llamo Lin Se. Hermano Lin, ya que ambos aceptamos la misión, podemos cuidarnos el uno al otro. Vaya, la dueña de esta casa es bastante provocadora. ¿Para qué tomas mi ropa? ¿Por qué se apagaron las luces? No puede ser. Algo malo le pasó a Wang Hao. Wang Hao no está aquí. Maldición, no nos siguió. Todavía tiene pulso, no se ha ido. Ha sido arrastrado al mundo de los sueños por el engañamentes. Qué tonto es. Me tuve que encontrar con este tipo tan desagradable. Hay un tiempo y lugar para ser tan depravado. ¿Me están buscando? Ah. Todo es culpa de Wang Hao, ese tipo gordo. Si no fuera por él, no habríamos caído tan fácilmente en la trampa del engañamentes. Luchar no tiene sentido. Ahora estamos dentro del mundo de sueños del engañamentes. Él activa su habilidad a través de los ojos. Con solo mirar sus ojos, serás transferido a la fuerza aquí, al mundo de los sueños. Vaya, Wang Hao, pedazo de basura, ¿cómo es que no te has ido todavía? ¿Qué tal si jugamos un juego? Del tipo donde el que pierde tiene que pagar el precio final. Las reglas son simples. Cada uno de ustedes elegirá a alguien, y luego le contará una experiencia personal. Quien logre que la otra persona se enoje más, será quien logre sobrevivir. Esta vela puede mostrar los sentimientos más profundos de sus corazones. Cuanto más se enoje el otro, más crecerá la llama. Somos 6 personas en total, lo que significa que solo 3 podrán ser los ganadores que sobrevivan. Exactamente. Todos nosotros somos compañeros que convivimos día y noche, esto. Maldición. ¿Cómo podemos evitar este juego? En este mundo de sueños, no se puede usar la energía espiritual del cuerpo. Y si nos quedamos aquí atrapados, al final sufriremos una muerte cerebral. Yang Meng, ¿quieres que seamos nosotros dos? Está bien. Hermano Gu, yo. De acuerdo. Vaya, parece que solo quedamos nosotros 2. Está bien. El juego del destino. Que comience. Una vez cuidé de un gato callejero. Después, debido a que una persona rica lo adoptó, y vivía mejor que yo, acabé con la vida de ese gato. Ay, de verdad es un pobre pequeñín. Siempre he tenido un hábito oculto. Se trata de coleccionar ropa íntima femenina. Jaja. Por este hábito, fui arrastrado a este mundo de sueños. Por una extraña anomalía, e incluso arrastré a hermano Wu y a los demás conmigo a este lugar, teniendo que participar en este cruel juego de supervivencia. Wang Hao, en cuanto salga de aquí, seré el primero en acabar contigo. Si no fuera por ti. Bien, realmente muy bien.
Lo que siempre causa más enojo es cuando los intereses propios se ven afectados. ¿Quién lo diría? Wang Hao, eres una persona de aspecto desagradable y tus ideas son igual de malvadas. ¿Eso es realmente un cumplido? Ganaste, castígalo, y así podrás salir vivo de aquí. ¿Acabar con él? Wang Hao, San Meng es tu compañero de equipo. ¿Acaso no tienes corazón? Acaben de una vez con esta extraña entidad. Yo también quiero hacerlo, maldición. Pero, estando yo solo, ¿cómo podría terminar con ella? Ya he ganado, y el que pierde tiene que irse para siempre. ¿No es eso lo que se decidió antes de que empezara el juego? No. Podré sobrevivir, ¿no es así? Así es. Tú eres el ganador de este juego. ¡Idiota! Wang Hao, eres un monstruo. Ya veré qué es lo que hacen ustedes en un momento. Ustedes son los siguientes. Otros 6 chicos y yo maltratamos a una chica hasta que se fue de este mundo. Después, encerramos su extraño espíritu en un departamento, haciendo que sufra por siempre. Yo solo tengo algunos gustos vergonzosos, pero Gu Di hizo algo totalmente inhumano. Gu Di, realmente no eres un ser humano. Te toca hablar. Ja 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 ja. Hermano Gu, ¿acaso tu novia no te dijo anteayer por la noche que estaba en un club con sus amigas? Lao Chi, Tú, ¿por qué estás diciendo esto? Aquella noche Saosi la pasó conmigo. Vaya, hermano Gu, ¿cómo pudo hacerte eso tu novia? Daba la casualidad de que conozco a un tal, viejo doctor de medicina tradicional. ¿Quieres que te lleve a verlo cuando esto termine? Cállate, Yan Chi. Voy a acabar contigo. Suficiente, ya hay un ganador. Acaba con él. Y sobrevive. Yan Chi, Yan Chi, Yan Chi. Maldita sea. Si no fuera por ese gordo de Wang Hao, yo nunca habría participado en este extraño juego de vida o muerte. ¿Por qué no son ustedes los que se van? No es bueno. En este momento, Gu Di tiene el corazón lleno de rencor hacia todo lo que existe. Es posible que se convierta en un ente, tras pagar el precio. Esperen, tengo algo que decir. Por favor, escuchen todos. Las reglas de este juego tienen que cambiar. ¿Cambiar? Así es. La historia de ira de ese sujeto fue bastante simple. Ni de lejos tan buena como la que contó el gordo antes. Sin embargo, cuando el gordo hablaba, no sentía absolutamente nada. E incluso, me dieron ganas de reír. ¿Qué es lo que intentas decir con esto? Solo quiero decir que la alegría y el dolor no son iguales para todos. Él se aprovechó de las lagunas en las reglas, pero si otra persona estuviera escuchando, el perdedor habría sido él. Entonces, ¿el que Yankee quisiera hacer equipo conmigo fue algo planeado? ¿Ya tenía preparada una trampa para acabar conmigo? Basta, yo ya he ganado. ¿Qué más es lo que quieres? ¿No es este juego para extraer al máximo nuestras emociones negativas? ¿Qué opinas tú, misteriosa hermana? Lo sabe. Este chico ha descubierto mi debilidad. Entonces, ¿cómo sugieres que cambiemos las reglas? Es simple. Un sorteo. Está bien. Lo haremos a tu manera. Por ahora, logré sobrevivir. No puede ser. Yo gané. ¿Cómo pueden cambiar las reglas de la nada? Además, solo quedamos 5 personas. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo para el duelo? Buena pregunta. 5 personas es un poco problemático. Pero bueno, misteriosa hermana, ¿por qué no te unes tú también? Dices que me una yo. Sí, misteriosa hermana. Juguemos una partida nosotros dos. ¿Qué te parece? Es un loco total. ¿A este tipo le falta un tornillo? Jugar con un ente del corazón. ¿Por qué mejor no vas a desafiar al mismo destino? Interesante. Muy interesante. En todo el tiempo que llevo aquí, es la primera vez que un humano se atreve a invitarme a jugar. Ja ja, ja ja, 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 ja. Va. Cuando regrese, te enviaré con esa mujer cruel para que te haga compañía. Vaya, gané. Este lince es un completo loco. Pero realmente debo agradecérselo. Comienza. Pequeño, tú vas primero. Un día, que estaba aburrido, fui a jugar a una villa, y me encontré con un espíritu femenino. Su nombre es Xiao Yun. Muchacho, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? Esa Xiao Yun sospechaba que su esposo le era infiel. Cállate de una vez. Así que ella misma se encargó de acabar con su esposo, pensando que así ninguna otra mujer podría arrebatárselo jamás. Por esa razón, esa mujer se convirtió en un espíritu seductor después de irse. Esta historia que conté, ¿qué te parece?
¿Qué clase de monstruo es la sombra de este sujeto? Incluso pudo devorar vivo a ese espíritu seductor. ¿Realmente es un estudiante del Palacio Tianji? Wang Hao, ya puedes largarte, muchacho. Si te atreves a contar lo que pasó hoy, tu destino será el mismo que el de ese espíritu. No me atrevería. De ninguna manera. En cuanto a ti, ¿tú qué piensas hacer? ¿Cómo es posible? ¿qué te parece si jugamos una ronda más? De esas en las que el perdedor tiene que pagar el precio final. Oye tú, el de la cabeza rapada, mira a tu compañera de apoyo, está siendo rodeada por 2 del equipo contrario. ¿Por qué no vas a ayudarla? Y tú, oye, el de la esencia de agua, ¿crees que esa es forma de usar la corriente turbulenta? Debes lanzarla donde hay más gente. Dios mío, ¿puedes tener mejor puntería con esa perla de rayo? Fallaste por kilómetros. ¿Quién es este chico? ¿Con qué derecho viene a criticar nuestro entrenamiento? Lin Hao, ¿en serio no piensas participar en la batalla de tu equipo? Tus 4 compañeras están en medio de una pelea intensa, pero Lin Hao se escabulle aquí para holgazanear. No pasa nada. Ellas 4 ya son lo suficientemente fuertes. Además, ¿no es mejor 4 contra 5 que 1 contra 5? Ahora mismo, Lin Hao simplemente no está al mismo nivel que estos chicos. Si compite de nuevo contra estos maestros espirituales de primer nivel, sería como un experto abusando de unos novatos. Escucha, si realmente crees que eres tan bueno, ¿te parece si te llevo con los de segundo año? Claro que sí. Tengo aquí a un estudiante. Quiere practicar con sus alumnos de segundo año. ¿Tan arrogante es? Oye, Kongfan, ven un momento. Este estudiante de primer año quiere ver lo que es un combate de alto nivel. Ve y enséñale un par de trucos. Está bien. Justo mi equipo está descansando ahora, así que no tengo nada que hacer. Pero debo advertirte algo primero. Soy un maestro espiritual de ataque. Mis 3 habilidades son de tipo ofensivo. No me culpes si sales herido, mejor. Sígueme. Espera. ¿Qué pasa? ¿Ya tienes miedo? No. Quería preguntar si para pelear conmigo, ¿podrías llamar también a tus compañeros de equipo? ¿Este chico está mal de la cabeza? ¿Quién te crees que eres? Eres un simple novato. ¿Y quieres desafiar a todo un equipo de segundo año? ¿Es en serio? Debe ser una broma. No sé qué está pensando instructora Zhang. ¿No es esto una pérdida de tiempo? Oigan, vamos a darle una lección a este chico. A ver si se le quita lo presumido. Ha empezado. ¿Qué? La velocidad de este chico, ¿cómo puede ser tan rápido? Hermano Kong, cuidado. Lao Liu, no bajes más la guardia. Este chico es muy fuerte. Rápido, formen filas. Parece que este sujeto es el verdadero núcleo del equipo. Xiao Chen, Lao San, ustedes 2 cúbranme. Bien, activaré el pantano. Yo activaré la confusión. ¿Por qué no puedo moverme? Siento como si mi cabeza estuviera aturdida. La fuerza de este chico, ¿por qué es tan grande? Parece que tendré que usar mis defensas. Dios mío, ¿de verdad este chico resistió el susurro nocturno de Kongfan? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, ese chico está usando otra habilidad. Hay una capa de seda negra en su cuerpo. ¿Pero qué tipo de habilidad es esa? Esto se pone interesante. Señor Su, ¿por qué has vuelto? Recientemente algo sucedió en Pueblo Tianhuan. Sí. ¿Este es el estudiante de tu clase? Así es. Este joven se llama Lin Hao. Tiene 3 espacios de habilidad, y es el hijo adoptivo de Lin Cheng. Lin Cheng. Subestimamos demasiado en aquel entonces la extrañeza del sello. De lo contrario, no se habría perdido tanto. Todavía no es suficiente. ¿Acaso son tan malos? Vamos a competir. ¿Cómo es posible? Señor Su, ¿cómo va a enfrentarse usted mismo contra Lin Hao? ¿Quién eres? Mi apellido es Su. Si me ganas, puedo contarte un secreto. ¿Un secreto? Sobre tu origen. Lin Cheng y yo somos viejos conocidos. ¿Acaso no tienes curiosidad sobre tu origen? Soy un viajero de otro mundo. ¿Cómo tendría tiempo para eso? Pero ahora que lo dice, tengo algo de curiosidad. ¿Cuál es la prueba? Si logras tocar el borde de mi ropa, será suficiente para que ganes. ¿Tocar tu ropa? Además, este sujeto parece que planea enfrentarme con una sola mano. Acepto el reto. Mira, una presencia extraña. Sabía que este chico no era de fiar.
Esta es mi capacidad de ataque más fuerte por ahora, y la ha anulado como si no fuera nada. ¿Es todo lo que puedes hacer? Este hombre de pelo blanco demuestra una fuerza abrumadora. Mis habilidades fueron neutralizadas por él con total facilidad. Vaya, todavía me queda un largo camino por recorrer. Póntelo. ¿Pero qué? ¿Cómo entraste aquí? No existe lugar en este mundo al que no pueda entrar. Tan arrogante como siempre. ¿Para qué? ¿Qué pretendes dándome esto? No preguntes, solo póntelo. Sus antecedentes son desconocidos. Será mejor que no hagas lo que te dice. Comparado con este misterioso experto de Palacio de Tianji, me das más miedo tú. La sombra que me incita a castigar a otros. Antes de Lin Cheng, me encargó que, si tenía oportunidad, guiara a sus hijos. Entonces, ¿es por eso que me diste una paliza tan fuerte? ¿Sabes en qué lugar te encontró Lin Cheng? ¿En un basurero o en una alcantarilla? En el dominio. No puedo creer que me encontraran dentro del dominio. Ese es tu origen. En cuanto al resto, no hay necesidad de especular. Me quedaré en Pueblo Tianhuan durante 3 semanas. Mientras tanto, tú no sirves para nada aquí en Palacio de Tianji. Empaca tus cosas. Mañana por la noche iremos a dominio de Kanyuan. ¿Qué? ¿No es esto demasiado repentino? ¿Tienes miedo? No hay problema. Ahora mismo empaco mis cosas. Es una oportunidad de oro. ¿Cómo podría dejarla pasar? Un experto me llevará a entrenar y subir de nivel. Esta noche todavía debemos ir a un lugar juntos. A la estación de autobús 444, para encargarnos de ese conductor extraño. Finalmente has llegado. Ese chico también está aquí. Ah, sí, Lin Hao. ¿Será que él tiene algún tipo de relación con este conductor extraño? No tiene nada que ver conmigo. Señor conductor, en realidad, ni siquiera lo conozco tanto. No me imaginaba que la Palacio de Tianji enviaría a su jefe. Realmente me tienen en alta estima. ¿El jefe? Resulta que este señor Su es en realidad el jefe de Palacio de Tianji. El conductor extraño tiene un nivel de peligro superior al nivel primordial. Se sospecha que posee inteligencia, sabe aprender de los humanos, y tiene un potencial de crecimiento inmenso. Vaya que me conocen bien. Yo también he oído hablar de ti, el jefe de la corte central de Palacio de Tianji, un maestro espiritual de nivel 8. Solo tienes 3 habilidades, pero has logrado contener 3 dominios extraños, incluyendo una criatura de nivel misterioso. Sin embargo, ¿qué clase de habilidad es esta? Esto es demasiado fuerte. Se puede viajar a través del vacío. Todo termina aquí. Este tipo cree que podrá escapar a Pueblo Tianhuan. Tú te encargas de la extraña presencia en este autobús. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Solo recuerdo que apareció un gran reloj, y después me quedé paralizado. ¿Dónde está el extraño conductor? Y señor Su... Espera, creo que señor Su dijo algo como... que me encargara del resto. En este vehículo hay entes de nivel blanco y también de nivel azul. Es una verdadera pesadilla para cualquier persona normal, pero para mí... Jeje, será otra oportunidad para recolectar. No tengo idea de cómo le estará yendo a ese gran Su en su lucha contra el viejo conductor. Ven conmigo. Ya le he explicado la situación a Palacio de Tianji. Vaya, qué susto me has dado.
¿Por qué siempre apareces de la nada? Oye, ¿qué pasó con el extraño conductor? Se escapó. ¿Escapó? ¿Cómo es posible? Hay otro ente poderoso en Pueblo Tianuan. Anoche, cuando estaba a punto de acabar con el conductor, apareció un ente de vestido rojo. ¿Otro más? Entonces, en el territorio bajo la vigilancia de Palacio de Tianji, resulta que estaban acechando dos entes sumamente peligrosos. Entonces, Palacio de Tianji. Ese asunto lo decidirán los superiores. En cuanto a ti, ahora solo necesitas mejorar tus propias habilidades. Solo podré quedarme a tu lado por 2 semanas. Cuanto logres progresar en estas 2 semanas dependerá de tu propio esfuerzo. Dominio de Kanyuan es una región antigua, y este lugar tiene 10 cámaras secretas. A partir de ahora, no intervendré fácilmente, deberás confiar en tu propia fuerza, para sobrevivir 2 semanas en las primeras 3 cámaras. Este agujero es la entrada a la cámara secreta. ¿No significa eso que debo poseer el poder para derrotar solo a un espectro de nivel rojo, solo para apenas sobrevivir 2 semanas? Debes saber que un espectro de nivel rojo ordinario solo puede ser derrotado por un equipo de 3 maestros espirituales. En la primera cámara, solo nos quedaremos 3 días. En estos 3 días, quiero que acabes con 30 entes de tierra y 10 entes de hierro. Los entes de tierra son de nivel Bo blanco, la mayoría están enterrados en el suelo, y sacan sus manos de la tierra para atrapar los pies de los vivos. Los entes de hierro son de nivel azul, y se forman naturalmente con el paso de los años. Las esferas de alma de los entes de hierro, ¿acaso no son las necesarias para que Luz Negra evolucione? Con esto, Luz Negra podrá subir de nivel a Armadura Negra. Su defensa aumentará muchísimo. Este emblema es un objeto maldito de un espíritu feroz, está impregnado de un resentimiento profundo, y puede ocultar tu aroma de los seres vivos. Es genial tener a alguien que me guíe, incluso tengo un emblema para usar. Sal de ahí. Es un ente de hierro. Vienes en el momento justo. Ahora te haré caer. ¡Qué defensa tan fuerte! No se puede evitar el impacto. Pero con la defensa de esta armadura negra, puedo ser un escudo humano. Señor Su, estos son los resultados de hoy. En tan solo un día, siendo apenas un maestro espiritual de nivel 1, dentro de esta zona dominio de lo extraño Kanyuan, acabaste con 26 entes de tierra amarilla y 8 entes de hierro. Buen trabajo. Parece que superarás con creces la misión. Ahora que he usado todos mis recursos, apenas puedo eliminar a un ente ahorcado. Por lo visto, mi límite actual de fuerza son los entes de nivel rojo. Perla de alma del ente ahorcado. Es hora de evolucionar. Flash de luz maligna ha evolucionado a Flash de luz maligna, el arco de luz se ha dividido en 3, la capacidad de ataque aumentó un 30%. Con la flash de luz maligna, mi poder de ataque es suficiente por ahora. Vaya, esta daga también se ha alargado. Bien, esta prueba de dominio ya puede terminar. Antes de irnos, te llevaré a la parte más profunda de este dominio. Despierta. Es una persona de carne y hueso. ¿Qué clase de anomalía es esta? Es una anomalía del afecto, de nivel calamidad. Ella puede amplificar infinitamente tus emociones internas, hasta que finalmente suprimen tu razón, convirtiendo a la persona en una bestia salvaje. Vaya, si una anomalía tan poderosa como esta fuera liberada en una ciudad, entonces la gente común de ese lugar se convertiría en monstruos sin ningún escrúpulo. La perla espiritual de la anomalía del afecto, ¿la quieres? Sí, la quiero muchísimo. Es la primera vez que veo una perla espiritual de color púrpura. Esto puede ser absorbido por la sombra. Esta es la parte más profunda de la cámara secreta. Lo que está dentro de este cofre es anomalía de Kanyuan, una anomalía de nivel primordial. ¿Nivel primordial? Los niveles de las anomalías se dividen en blanco, azul, rojo, nivel desdicha, nivel desastre, nivel calamidad, nivel primordial, nivel arcano, cielos.
Una anomalía de nivel rojo ya es muy difícil de manejar. ¿Qué tipo de ser será uno de nivel primordial? El sello puede durar todavía 3 años más. Oye, espera, ¿no vas a acabar con él? No puedo acabar con eso. ¿Por qué? Resulta que este gran jefe de verdad solo me trajo para cumplir con la formalidad y para que gane algo de experiencia. La anomalía Kanyuan es muy especial. ¿Qué tiene de especial? No se puede decir. Vámonos, regresemos a tercera cámara secreta. ¿Acaso esa anomalía Kanyuan ya no habrá despertado? Debo irme. ¿Vienes conmigo al salir de dominio de Kanyuan, o te quedas a esperar a Hyangyu y los demás? Elijo quedarme. Bien. Señor, Su ya no está aquí, así que puedo sacar la perla del alma para... En este momento, no te das cuenta del gran terror que está por llegar. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de terror? ¿Acaso podría aparecer una mutación extraordinariamente poderosa? Lo más importante ahora es absorber la perla del alma. Esto es dominio de Kanyuan. Yumen, tengo mucho miedo. No tengas miedo. Antes de venir, Profesor Jiang ya dijo que en la primera cámara secreta hay mayormente anomalías de tierra y de hierro, así que no habrá imprevistos. Oye, ¿a dónde fue nuestra compañera Jiwange? La vi cuando llegamos. ¿Cómo es que desapareció? Vaya, ¿cómo es que esta vez no he tenido ningún cambio? Está bien. Te comiste el cadáver de aquel ente maligno la última vez, pero no me diste ningún beneficio a cambio. Ojos. Habilidad de seducción. Puede hipnotizar a los humanos que miren tu ojo izquierdo. Así que, está combinando el poder de la ilusión con la fuerza de aquel espectro. Entonces, ¿por qué mi cuerpo no se fortaleció esta vez? Necesito poder. Es la primera vez que habla en primera persona. De verdad he regresado. Parece que lo he logrado. Así que un humano realmente puede reencarnar en un espectro. ¿Quién eres? ¿Por qué apareces en este lugar? Fui yo quien liberó tu sello. ¿Por qué me ayudaste? Para buscar a otros como yo. Ah, ¿sí? ¿Acaso me consideras uno de los tuyos? Todavía necesito observarte. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora para ser considerado como uno de los tuyos? Haz lo que realmente desees hacer. ¿Lo que deseo hacer? Entonces dejaré que el actual palacio de Tianji vea el poder de Kanyuanzi, para demostrar mi camino mediante la fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Será por culpa de esta cosa? Maldita sea. La placa de madera de señor Su ha dejado de funcionar. No puede ser. Fuera de aquí. ¡Qué mal! El grupo de los nuevos también está por aquí. Debo llegar al campamento lo antes posible. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Dense prisa e informen a Palacio de Tianji para pedir ayuda. Algo terrible pasó en dominio de Kanyuan. Los entes de la segunda cámara secreta, ¿por qué se han ido todos a la primera cámara? El grupo de estudiantes de Palacio de Tianji está en la primera cámara. Ah, sí, ya entiendo. Vayamos también a la primera cámara para ver qué sucede. El círculo mágico ya no va a resistir. No se preocupen, ahora mismo 3 grandes maestros de nivel 7 vienen a toda velocidad. Solo debemos resistir 15 minutos más y podremos salir de aquí sanos y salvos. Me preocupa ese ente de Kanyuan. Hasta el momento ese ente no ha hecho ningún movimiento. Si dices que se quedará así, esperando hasta que lleguen nuestros refuerzos, me cuesta mucho creerlo. Maldita sea. ¿Por qué viene otra horda de entes? Y además son demasiados. ¿Es que hoy vamos a desaparecer en este lugar? Rayos.
Finalmente ha aparecido el ente de Kangyuan. Soy Ling Hao. Abran la puerta rápido y déjenme entrar. ¿Qué? ¿Ling Hao? ¿Cómo puede ser él? Dios mío, ¿cómo fue capaz de sobrevivir en este ejército siniestro? Profesor Chen, abre el círculo mágico rápido para que entre. Pero si abro el círculo, esas criaturas extrañas de afuera tendrán una gran oportunidad de entrar por la fuerza. Entonces, ¿acaso nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se va? Debo ser responsable por la seguridad de la mayoría. Esto es... Ling Hao, tú tienes que encontrar la forma de sobrevivir por tu cuenta. ¿Ah? De acuerdo. Lo siento. Es verdad. Si abrimos el círculo por una sola persona, estaremos todos en peligro. Cállate. Ahora que lo mencionas, ¿no fue él quien atrajo a esas criaturas originalmente? Es mejor que se quede fuera, así puede alejarlas de nosotros. Sacrificar su vida por salvar a tantos de nosotros vale la pena. Suficiente, cállate. Esto es... ¿Acaso es la habilidad de las cadenas del orbe de alma de esa criatura colgada? Imposible. ¿Desde cuándo Ling Hao? ¿Qué tipo de técnica es esta? ¿Es la forma mutada de destello de luz verde? El daño es demasiado alto. Ese fue un golpe con toda la fuerza de un ser de bronce. ¿De qué diablos está hecha esta armadura? Su defensa es increíblemente fuerte. Largo. El poder de este Ling Hao, ¿cómo puede ser tan irracional? Deja que devore la perla de alma, para recuperar tu energía espiritual. ¿De verdad Sombra puede ayudarme a recuperar mi energía? Ling Hao, resiste. Si puedes aguantar 10 minutos, los refuerzos de mi palacio de Tianji llegarán. Fuera. ¿Esta es la verdadera fuerza de Ling Hao? Esto es demasiado exagerado. Pero esto se acaba aquí para ti. ¿Alguien puede darle un poco de curación? Estoy muy preocupado. Somos demasiado patéticos. Ahora que estás en un callejón sin salida, y no tienes más oportunidades de salir con vida, solo te queda entregarle el control de tu cuerpo a la otra entidad que vive dentro de ti. Lo sabía, tenía mis razones para desconfiar de Sombra. Temo que este tipo siempre ha estado planeando apoderarse de mi cuerpo. Cállate de una vez. Tengo mucha curiosidad. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es el ente extraño de Kangyuan. Finalmente ha aparecido. Faltan 3 minutos para que lleguen los refuerzos de Palacio de Tianji, 3 minutos, y me temo que es tiempo suficiente para que el enemigo acabe con todos nosotros. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué tienes miedo? Tú eres yo, y yo soy tú. Irse para siempre es el destino de ellos, pero tú eres el ser que domina ese destino. No puedes resistirte más, ¿verdad? ¿Eres tú el mejor discípulo de Palacio de Tianji hoy en día? Si acabo contigo ahora mismo, ¿pasará algo interesante? Ling Hao. Esto es... ¿Por qué? Si te atreves a tocarlo, haré que tu existencia se desvanezca, y que sufras por la eternidad. Es ella. ¿Por qué? ¿Quién es él realmente? ¿Por qué ese espectro de rojo me impide eliminarlo? Todo termina aquí. Finalmente han llegado. No pensé que ese tipo realmente tendría éxito. Esa criatura cruel. Hoy debe ser llevada de vuelta a Corte Central
para que reciba su castigo. ¿Te das cuenta de que tus acciones de hoy son realmente decepcionantes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el señor Zhou de Palacio Qiankun tiene una actitud tan especial hacia esta extraña criatura Kang Yuan? Una criatura tan feroz y extraña debería ser eliminada directamente. ¿Por qué perder el tiempo hablando? ¿Por qué hacen eso? Finalmente logré escapar, pero la situación actual sigue siendo preocupante. Ahora mi energía espiritual se ha agotado, mi fuerza física se ha terminado, e incluso una criatura de bajo nivel podría acabar conmigo. ¿No hay otra manera? ¿Qué sucede? Ling Hao. He venido. Ji, compañera Ji. ¿Cómo pudo aparecer Ji Wangye de la nada en medio de esta marea de criaturas? Esas dos criaturas que acaban de morir, ¿será que tienen algo que ver con ella? Mientras yo esté aquí, no recibirás ningún daño. La última vez que Señor Su derrotó al conductor de la criatura, una extraña mujer vestida de rojo apareció para detenerlo. El sello de la criatura Kang Yuan se soltó sin motivo, y sumado a lo que está pasando frente a mis ojos. ¿Acaso? Ling Hao, ¿por qué no liberas tu aura vital? Si lo haces, esas criaturas de bajo nivel no te atacarán. ¿Qué es eso del aura vital? ¿Por qué las criaturas no atacan al liberarla? ¿Realmente existe algo tan bueno? Espera, ¿será que Ji Wang cree que soy una criatura extraña? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo apareció Ji Wang? ¿Por qué no los han atacado los entes extraños? ¿Acaso es que ¿el ente de Kang Yuan planea usarlos a los dos como rehenes? Este ente de Kang Yuan es verdaderamente despreciable. Estudiante Lin ha resistido hasta este punto. No puede haber más accidentes. No libero mi aura verdadera. Esto es simplemente porque tengo que mantener mi identidad de estudiante de Palacio de Tianji, ¿no? De lo contrario, si se dan cuenta de que soy un ente extraño, sería un gran problema. Eres muy inteligente, los humanos son criaturas muy desconfiadas por naturaleza. Tal como pensaba, Ji Wang es simplemente un ente extraño. Pero ¿por qué me consideran uno de ellos? ¿Acaso será por mi sombra? Ente de Kang Yuan, si aún te queda una pizca de humanidad, entonces ríndete de inmediato, no provoques más dolor innecesario. Humanidad, a tus ojos. ¿El que yo me rinda es tener humanidad? ¿Dejar que me quites la vida, eso es humanidad? Esa justicia de la que tanto presumen no es más que una excusa basada en sus propios intereses. ¡Basta! Hoy voy a purificar a Palacio Qiankun. ¿Palacio Qiankun? Ese linaje cobarde, inflexible y andrajoso. Hace ya 500 años que corté toda relación con ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso el ente de Kang Yuan era anteriormente un discípulo de Palacio de Tianji? Si el ente de Kang Yuan es alguien de hace 500 años, y ya era un ente superior cuando fue sellado, ¿por qué no acabaron con él, si ya era un ente superior? No pudieron hacerlo. ¿Por qué? El ente de Kang Yuan es muy especial. ¿Qué tiene de especial? No puedo decírtelo. ¿Acaso los altos mandos de Tianji dejaron con vida al ente de Kang Yuan a propósito? Ellos también querían ver si un humano puede realmente reencarnar en un ente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendrían una idea semejante? ¿Acaso ellos también quieren convertirse en entes? Cielos, parece que hay cosas ocultas, que son mucho más aterradoras. Desde el día de hoy, serás parte de mi octavo palacio de Tianji, y el discípulo número 36 de Palacio Qiankun. Como tu maestro te otorgo el nombre de Kang Yuanzi. A partir de ahora deberás practicar con diligencia, y recordar siempre el ideal de Palacio de Tianji de castigar el mal y proteger el camino. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿por qué segundo tío maestro se ha ido? Ay, ¿es por tu tío segundo? Su tiempo en este mundo ha terminado. ¿Acaso la vida es limitada? Así es. Sin importar cuánto me esfuerce en mi práctica, aunque no sea castigado por los seres extraños, ¿también tendré que irme de forma natural? Así es. Pero yo no quiero irme, ¿qué puedo hacer? El ciclo de la vida es el camino del cielo, una rotación entre el yin y el yang que no se puede desafiar. Siendo así, ¿por qué nací en este mundo? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago esforzándome al máximo? Xiao Yuan, ¿qué te sucede hoy? Todo lo que hacemos es un monumento inmortal en la historia de la humanidad,
Incluso después de que nos hayamos ido, este legado será recordado por el mundo. ¿Cómo podría no tener sentido? Pero si ya no estoy, ¿qué sentido puede tener todo esto? Xiao Yuan, tú. Maestro, ¿por qué los seres extraños pueden vivir para siempre? ¿A qué llamas vida eterna? Ellos son por naturaleza seres sin vida. ¿Seres sin vida? Pero pueden moverse libremente, pueden hablar, e incluso hacer lo que deseen. Xiao Yuan, últimamente, otros discípulos me han informado que has estado investigando a esos seres a escondidas. Eres de esta generación de Palacio Qiankun, el discípulo más sobresaliente. Desde pequeño te enseñé que esos seres son los enemigos mortales de la humanidad. ¿En qué estás pensando realmente? Retírate, regresa a tu patio de la mente clara y copia como castigo el registro supremo de la ejecución de demonios 1000 veces. Maestro, ¿te vas a ir pronto? Xiao Yuan, no es necesario que te entristezcas. El ciclo natural de nacer y envejecer es parte del orden del cielo. En esta vida de maestro, ya me siento muy satisfecho. Cuando yo me haya ido, deberás liderar a los discípulos de Palacio Qiankun para seguir eliminando a los seres extraños y no permitir que decaiga el honor milenario de mi Palacio de Tianjin. Maestro, ¿qué sentido tiene realmente todo lo que dices? Incluso si cumplo tu deseo, tú ya te habrás ido, y ya no podrás verlo. Todos los seres buscan vivir, incluso las criaturas más pequeñas saben cómo aferrarse a la vida. ¿Qué es lo que realmente hice mal? En cuanto a estas extrañas criaturas. Incluso hay 2 niños aquí. ¿Por qué vino hasta aquí ese extraño conductor? Parece que realmente conduce por todas partes, ¿no? ¿Cómo te atreves? Vámonos. ¿Todavía piensas en huir? Vaya. ¿No es demasiado aterradora la habilidad de esta criatura? Esta debe ser la entidad conocida como el conductor siniestro. ¿Qué? ¿Por qué se quedan ahí parados? Suban al auto ahora. Yo. No quiero subir a su auto. Deja de pelear. Nuestra identidad debe haber sido descubierta ya. Esos humanos no nos dejarán ir tan fácilmente. ¿Qué quiere decir este tipo? Una vez que suban a este auto, seremos un equipo a partir de ahora. No quiero que haya conflictos entre nosotros. Además, este tipo tampoco es un humano de verdad. Todos debemos mantenernos unidos en el futuro, aprender de los humanos, y luchar sin descanso para construir nuestro propio mundo. Así que la situación ahora es que siendo una persona viva y normal, acabo de subir a un auto lleno de seres extraños. Primero, un conductor siniestro que solo piensa en construir un mundo de monstruos. Luego, alguien que reencarnó como entidad oscura para vivir siempre, el llamado Anomalía de Kangwan. Y también hay una mujer de rojo obsesionada conmigo, Ji Wanj. Este es un viaje completamente peligroso. Quiero bajarme de aquí. ¿Qué? ¿Estoy soñando? ¿Aquel conductor se llevó a Lin Hao? Parece que sí. Pero, ¿por qué haría eso? Hagamos una presentación rápida de nosotros mismos. Los humanos me pusieron el apodo de conductor siniestro, así que pueden llamarme de esa manera. Yo soy Anomalía de Kanyuan. Yo soy el espectro de las pesadillas. ¿Y bien qué clase de monstruos se supone que eres tú? Yo soy Jing. ¿Qué significa esto? No puedo usar tu título, ¿verdad? Sabía que este chico tenía problemas, estaba dudando demasiado. Seguro que hay algo extraño aquí. No es cierto, es
definitivamente es una persona. La entidad Beiming. Beiming es extraña, yo soy la entidad Beiming. ¿La entidad Beiming? Según la leyenda, Beiming es un mar donde la luz del sol no puede llegar, situado en el extremo más al norte del mundo. Un mar donde no llega el sol, ese origen, suena lo suficientemente tétrico y muy imponente. Está bien, desde ahora te llamaré Beiming, pero Beiming, hay una cosa que aún no entiendo. ¿Por qué estabas junto a ese maestro espiritual de cabello blanco? ¿Qué relación tienes con él? ¿Tenía que pasar esto? ¿Relación? Una relación de esclavitud. Mira, esta es la marca de la vergüenza que Palacio de Tianji me impuso, llamada aro de bloqueo espiritual. Intentaron usar esto para consumir mi energía original, esperando a que estuviera débil, para esclavizarme por completo y convertirme en un títere de combate bajo su control. Ahora no me queda ni una décima parte de mi fuerza, y todo es por culpa de esto. Palacio de Tianji tiene métodos muy crueles para tratar así a uno de los nuestros. Hermano Beiming, debemos vengarnos. Oh, así que fuiste esclavizado, ¿de verdad fue así? Pero aquel día, cuando estabas con ese maestro espiritual frente a mi sello, ¿por qué le preguntaste por qué no acababa conmigo? Cielos, realmente despertaste. Eso fue porque tenía que fingir lealtad ante ellos. Además, si yo estuviera de su lado como un humano, ¿por qué me pondrían este brazalete? Eso tiene sentido. La energía que contiene este brazalete es varias veces mayor que la de la caja que me sellaba. Visto así, puede que este tipo sea realmente un ser extraño. Ya llegamos. ¿Podría ser esto Ciudad Dongchuan? Hace 5 años, cuando esa entidad malvada descendió, 3 millones de personas se fueron en una noche, en esta ciudad de desesperación, y pensar que se convirtió en un dominio de tal escala. ¿Acaso esto es obra de este viejo conductor? Nada mal. Lograr ocupar toda una ciudad dentro del territorio de los humanos. Solo la encontré abandonada. Este lugar originalmente era el territorio de un ser desolado. Por desgracia, ese ser fue derrotado por los maestros espirituales de Palacio de Tianji. Después los humanos abandonaron este sitio por completo, y se convirtió en tierra de nadie. Así que simplemente tomé el mando. Bajen todos del coche. Ven conmigo. Busquemos un lugar tranquilo, para planear bien nuestras próximas acciones. ¿Qué tipo de acciones? Por supuesto, se trata de reunir aliados, hacernos más fuertes, y finalmente, derrocar a Palacio de Tianji y el dominio de la humanidad. ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte a Palacio de Tianji y derrocar su gobierno? De repente recordé que tengo algo sumamente importante que debo resolver de inmediato. Así que, nos vemos luego. ¿Ya te dio miedo? Ni siquiera he hablado, y ya huyes más rápido que un conejo. Anomalía de Kangyuan, detente. Estás cometiendo un error. Si no derrocamos por completo a Palacio de Tianji, aunque salvemos la vida hoy, ¿qué pasará mañana? ¿Y pasado mañana? Tarde o temprano, nos atraparán como si fuéramos ratas. ¿Derrocarlos? ¿Solo con nosotros dos? ¿Y ellos dos? Eso es un sueño imposible. Solo es buscar un trágico final. Salvarte fue el primer paso. El segundo paso es ir a Sector 13 a buscar a Espectro del Hundimiento. El tercer paso es buscar a Anomalía del Demonio de la Noche. Nosotros. Basta. Tu plan está lleno de fallas y es pura fantasía. Cualquier descuido significaría nuestra ruina total. Al ser atrapados por Palacio de Tianji, yo, Kangyuan, lo arriesgué todo para dejar de ser humano. ¿Con qué propósito? Para vivir por siempre, no para acabar así contigo. Tu destino ahora está en mis manos, ¿entendido? Ya. Hermano Kangyuan, no te impacientes. Y tú también, hermana Wang, calma tu enojo. Sobre cómo proceder exactamente, no es tarde para que lo discutamos más adelante. Por ahora, busquemos un lugar donde quedarnos. Lo más importante es recuperar nuestras fuerzas. Vaya, esta cooperación y este manejo de amenazas y promesas son mejores que los de cualquier humano. ¿En qué clase de banda criminal de alta inteligencia me he metido? No, es una guarida de una organización extraña, de alta inteligencia contra los humanos, y contra Palacio de Tianji. Ya lo he pensado bien, ya que vamos a competir contra Palacio de Tianji en el futuro. Entonces deberíamos fundar una organización. ¿Qué les parece el nombre Inframundo? Si no hay objeciones, nosotros 4 seremos los pilares fundadores del inframundo. ¿Pilares fundadores? ¿Yo? Alguien insignificante, que apenas sobrevive con sombras y mentiras, y sin saber cómo he entrado al núcleo más profundo del enemigo. Vayan todos a descansar un poco. Mañana por la noche, nuestra primera operación del inframundo tendrá como objetivo la zona extraña 13. ¿Pero qué está pasando? Palacio de Tianji,
Si no vienen a rescatarme pronto, de verdad me convertiré en el jefe de esta malvada organización. Te he traído la cena. Lo sé, tú eres diferente de Kang-yuan y de ese chofer extraño, seguro que tienes hambre ahora mismo. Ah, gracias. ¿Puedo pasar a sentarme un momento? Me he cansado un poco de estar afuera esperando. Está bien. Wang, en realidad, siempre he tenido una duda. ¿Por qué me tratas de forma tan distinta a los demás? En teoría, el chofer y Kang-yuan también son de tu especie. ¿Ellos? No. Después de todo, solo son productos defectuosos. ¿Productos defectuosos? El nacimiento de lo sobrenatural surge de una obsesión profunda. Incluso si se trata de un ser original, es imposible borrar su obsesión inicial. La obsesión del conductor espectral es construir un mundo que pertenezca a los suyos. Por lo tanto, todas sus acciones giran en torno a eso. La obsesión de Kang-yuan es la vida eterna, por lo que evita cualquier cosa que pueda llevarlo a su fin. Son más bien como un programa de computadora configurado, funcionando de manera mecánica, sin tener una verdadera inteligencia propia. Pero nosotros dos somos seres capaces de trascender esa obsesión, y en este mundo, tú eres el único de mi especie. Wang, ya es tarde. Deberías irte a descansar. Mañana por la noche tenemos que ir a Sector 13. Cielos. ¿Acaso voy en camino a ser el jefe del inframundo y casarme con una espectro rica y hermosa? Cada vez es más difícil salir de esto. Aquí es Sector 13. El espectro caído está encerrado en la cabaña de madera tras la mansión. Hay 2 maestros espirituales de nivel 7 vigilando, así que manténganse alerta. Lo encontré. El espectro caído debe estar sellado ahí dentro. Ese ser causó que cientos de miles de personas se fueran para siempre. Palacio de Tianji tuvo que enviar a más de 7 maestros espirituales de nivel 7 apenas para lograr sellarlo. Si el sello se rompe ahora, todo será un desastre total. Beiming, ¿por qué te quedas ahí pasmado? Parece que estos son los métodos de Palacio de Tianji. Ni siquiera la forma espectral puede atravesar esta línea roja. No queda más que romper esta línea por la fuerza. ¿Y qué si atraemos a los maestros de Palacio de Tianji? ¿A qué temes? En cuanto liberemos al espectro, usaré mis poderes para escapar al vacío. Te aseguro que los de Palacio de Tianji se quedarán con la boca abierta. Ah, no puede ser. Algo está intentando romper el sello de espectro del hundimiento. Jefe, la cuenta. Rápido. Maldición. Seguro hay otra capa en el sello. No perdamos más tiempo. Yo mismo sacaré esta caja. Maldita sea, todos juntos. Espectro de Beiming, ven a ayudar. ¿Qué estás esperando? Espectro de Beiming, ¿estás retrasando esto a propósito, esperando al maestro espiritual de Palacio de Tianji? Lin Hao. Palacio de Tianji saboteó esta caja, pero si las 4 anomalías de nivel Yuan nos unimos, seguro podremos moverla. ¿Qué clase de caja fabricó Palacio de Tianji para espectro del hundimiento? ¿Por qué es tan pesada? Espectro de Beiming, ¿es que acaso no estás haciendo fuerza? El poder de Lin Hao ha sido sellado. Dejen de pelear, apúrense. En cuanto estemos afuera, invocaré el autobús 444 y entonces todos nos iremos de aquí. Menos mal. Esto es... Lin Hao, ¿cómo estás? Wang, estoy bien. Gracias por protegerme. Finalmente apareció el maestro espiritual de Palacio de Tianji. Pero ahora que me he fusionado con este ser extraño, ¿podré salir ileso? Maldición. Maldita sea. Conductor fantasmal, misterioso de Kang-yuan. Sabía que eran ustedes. ¿Por qué hay otros dos? ¿Por qué están con el conductor fantasmal y con el misterioso de Kang-yuan? ¿Acaso son nuevos espíritus misteriosos? No puede ser. Tengo que informar a Palacio de Tianji y pedir refuerzos. Ten cuidado. La habilidad de este espectro es la intangibilidad. Malditos, hay jerarquías entre las habilidades, pero cuando se trata del tiempo y el espacio, esa es la ley suprema que lo rige todo. Por ahora solo podemos ganar tiempo, aguantar hasta que llegue el apoyo del palacio.
Ellos seguro tienen los medios para detener a este conductor fantasmal. Misterioso de Kangyuan. Misterio de las pesadillas. ¿Qué están esperando? ¿El misterio de las pesadillas? ¿No lo habían eliminado ya? ¿Cómo es posible? Esta es la habilidad del misterio de las pesadillas. Parece que sobreestimé a estos dos insignificantes insectos. Los refuerzos de Palacio de Tianji han llegado. Maldita sea, seguramente trajeron medios diseñados específicamente para combatir la intangibilidad. ¿Qué está pasando? ¿El conductor fantasmal no puede usar su intangibilidad? Este espejo de bronce es el arma espiritual vital de un maestro espiritual de 7º nivel. Una de sus habilidades se debe a una perla de alma mutante. Mientras el espejo te ilumine, estarás en un estado de aislamiento durante 10 segundos, sin poder moverte, y al mismo tiempo, sin poder recibir ningún daño. La intangibilidad del conductor es sumamente poderosa, pero Palacio de Tianji siempre tiene una respuesta preparada. Y pensar que poseen una habilidad así. Hoy haremos justicia. Y a ustedes, demonios malignos, los atraparemos a todos de una vez. Malditos, ahora solo queda esperar a que pasen esos 10 segundos del conductor. Esto es malo. ¿Ja? ¿De qué sirve esconderse? Esta criatura ya no representa una amenaza para nosotros. Ahora, vayan a encargarse de los 3 espíritus restantes. ¿De dónde salieron estos otros 2 espíritus primordiales? Esa joven de rojo es el espíritu de las pesadillas. ¿El espíritu de las pesadillas? No temas, yo te protegeré. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? Parece que entre estos 2 espíritus primordiales existe algún tipo de relación especial. Iré a poner a prueba este espíritu de Beiming. No puedo creer que ella esté protegiendo a esa criatura de Beiming. Todavía no se ha movido ese fenómeno Beiming. Vayan rápido a capturar a esa criatura Beiming para evitar que esconda algún truco sucio. Es la habilidad del fenómeno pesadilla. Qin Yang, rápido, usa tu energía espiritual vital. Nada malo le puede pasar a Lin Hao. Si nada extraño ocurre, Inframundo está a punto de ser derrotado. Sientes una profunda impotencia, y si nada cambia, perderás la vida sin remedio. ¿Qué puedo hacer? Ve hacia la caja. ¿Por qué se ha movido la posición de este fenómeno Beiming? Espera, ¿dónde está la caja que se llama el fenómeno hundimiento? ¿Cómo pudo haber desaparecido de la nada? ¿Acaso fue por culpa de esa criatura Beiming? Fue él quien escondió esa caja. Pero no debería ser así, incluso si es la forma espectral de ese extraño conductor. Si no neutralizamos el espíritu guardián dentro de la caja, no debería ser capaz de trasladarla. ¿A quién le importa eso? Simplemente capturen a esta criatura siniestra ahora mismo. Tú, ¿no puedes moverte? ¡Qué atrevimiento! ¿Todavía te atreves a ser tan arrogante? Beiming. Liu Bin, ¿qué te pasa? La entidad del hundimiento ha roto el sello. ¿Cuántas personas? ¿Vienen todos a jugar conmigo? El poder de la entidad del hundimiento es incierto en este momento. Y ahora hay otras 3 entidades primordiales presentes. Creo que deberíamos retirarnos. Nosotros podemos escapar, pero ¿podrán escapar las personas comunes en el futuro? ¿Tienen idea de cómo se fabricó este objeto? Sellando las venas espirituales y acabando con vidas. Mientras sostenga esto, no puedo retroceder. Ah, sí. ¿Vas a venir a jugar conmigo? Es ahora o nunca. Como sea, hoy voy a acabar con una de esas entidades. El conductor sombrío, la entidad de Kangyuan, la entidad de la perdición, el ser de las pesadillas y también espectro de Beiming. No podemos dejar pasar a este grupo. No hay vuelta atrás. Maldita sea, sigo sin poder moverme. Apenas puedo mover la boca. ¿Por qué está pasando esto? Escoria extraña, atrévete a intentar acabar conmigo. Interesante. La entidad de la perdición está inmovilizada. Rápido, todos usen sus habilidades más poderosas ahora.
Lille, dame cobertura. Voy a realizar el voz del inframundo. ¿De acuerdo? Es el arte prohibido voz del inframundo. Cada vez que se usa, consume un tercio de la vida. Este espectro de Beiming es sumamente misterioso. Hoy, aunque tenga que pagar el precio más alto, ayudaré a los futuros maestros a descubrir por adelantado. ¿Quién eres tú realmente? Ja. Se acabó. Ah. Me duele mucho. Estoy bien. De esta manera, incluso si fuera un monstruo de nivel inicial, quedará gravemente limitado. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué clase de habilidad es esta? Podría ser espejo de bronce antiguo, pero eso no debería inmovilizar a tanta gente al mismo tiempo. ¿Será que el espectro del abismo realmente subió al nivel místico? Esto. ¡Qué cansancio! Esto ya no es divertido. Esto es, con una espada sagrada, es suficiente para sellar la mayor parte del poder de un monstruo inicial. Con 2 espadas sagradas, es suficiente para que un monstruo inicial no pueda moverse. En cuanto a 3, ya es capaz de restringir a un monstruo de nivel místico. Pero, ahora que ese espectro de Beiming ha sido atravesado por 3 espadas sagradas, sorprendentemente todavía puede moverse de esa forma. ¿Será que el causante de esta situación no es el espectro del abismo, sino este espectro de Beiming? Finalmente me siento cómodo. Ahora puedo divertirme acabando con todos. Quédate detrás de mí y no te muevas. ¿Qué clase de cosa es este espectro de Beiming? ¿Acaso mi técnica prohibida ha perdido su efecto? ¡Maldita sea! ¿Cómo puede estar pasando esto? Sha. Guarda silencio. Incluso está controlando nuestras acciones. ¿Este es el verdadero poder de espectro de Beiming? ¿Es este el final? ¡Maldición! No importa lo que me pase. Pero sobre la existencia de este espectro de Beiming, los otros maestros espirituales deben saberlo. ¿Qué método estará usando para controlar nuestros cuerpos? Debo pensar rápido. Debo dejar alguna pista para Palacio de Tianji. Espectro de Beiming. ¿Ya podemos terminar con esto? Hazlo, acaba con ellos rápido, y vámonos. Date prisa, hermano mayor. Deshazte de todos ellos. Lin Hao. No los castigues. Déjalos ir. Hazlo de una vez. Espectro de Beiming. Humph. Lille, la sombra bajo tus pies se está moviendo por sí sola. Lao Liu, con la tuya sucede lo mismo. Parece que nuestras sombras están bajo el control de este espectro de Beiming. Parece que estamos siendo consumidos por nuestras propias sombras. ¿Podría ser que el poder de espectro de Beiming tenga algo que ver con las sombras? ¡Maldita sea! No me importa si yo desaparezco, pero ¿habrá alguna forma de informar al mundo exterior sobre la existencia de este espectro de Beiming? Se han ido sin más. Espectro de Beiming, ¿cuál es exactamente tu habilidad? Lin Hao, ¿qué ocurre? Hubo un pequeño contratiempo. Esos tipos tenían herramientas espirituales especiales, así que lograron escapar. ¿Escaparon? ¿Cómo es posible? Si se supone que todos... ¿Estás dudando de mí? Yo... no me atrevería. ¿Escaparon? Olvídalo. Ya que han huido, dejemos que se vayan. De todos modos, hemos logrado nuestro propósito en este viaje. Por cierto, ¿quiénes son ustedes? Somos Inframundo, una organización dedicada a rescatar a todos los nuestros que están sellados y que en el futuro se enfrentará a Palacio de Tianji. Ay. Hermano mayor, ¿qué lugar era ese de hace un momento? ¿Por qué estaba tan oscuro? ¿También mandaste a esas personas a ese lugar? Hermano mayor, ¿qué clase de lugar era ese? ¿Por qué estaba tan oscuro? ¿Tú también enviaste a esas personas a ese lugar?
¡Ay, qué aburrido! Ah, ¿solo pueden ser 3 minutos? Hasta la próxima. Justo después de que el espectro de sombras devorara la caja que sellaba al espectro del caos, él inesperadamente tomó el control directo de este cuerpo. Y yo me convertí en algo así como un simple observador. Solo puedo intentar cambiar sus pensamientos a través de palabras escritas. Así que siempre me has estado observando desde esta perspectiva. ¿Ese espectro de Beiming nos dejó ir? ¿Cuál será su intención? Espectro de Beiming es realmente un ser misterioso. Como sea, Inframundo tiene ahora al menos 3 espectros primordiales, lo cual representa un gran peligro para el mundo. ¿Qué opinan ustedes? Los espectros siempre han sido seres solitarios por naturaleza. Sin embargo, debido a la existencia especial del chofer espectral, Inframundo pudo nacer. Desde mi punto de vista, solo necesitamos deshacernos de ese chofer espectral. Damos la bienvenida a Jefe Supremo. Yo me encargaré del asunto de Inframundo. En cuanto a ese espectro de Beiming, les aseguro que lo traeré de vuelta.